El gobernante de Dubái, el jeque Mohammed, es famoso por su duro trato a las exesposas y a sus propias hijas que se atreven a desafiar su voluntad. Pero esta historia va más allá de lo habitual incluso para las costumbres de un monarca oriental. La exesposa de Mohammed recuerda su nombre con horror y lágrimas en los ojos, porque la privó de absolutamente todo. Su historia de amor empezó muy bien y parecía que iba a durar toda la vida. Entonces, ¿por qué desapareció su amor? ¿Cómo pasó el jeque Mohammed de la pasión ardiente al deseo obsesivo de arruinar la vida de su amada? Suscríbete al canal y activa la campanita de notificación. Empecemos. Los futuros esposos se conocieron en 1972. Mohammed tenía 23 años y Randa solo 16. El hombre era entonces ministro de Defensa, y su padre Rashid gobernaba Dubái. Mohammed viajó mucho por Oriente Próximo y acabó en la capital de Líbano, Beirut. Allí el destino le unió a una joven libanesa. Ocurrió en una fiesta, a la que Randa acudió para disipar su tristeza por haber sido expulsada de la escuela católica. Su amor fue como un relámpago. Los jóvenes sintieron simpatía al instante y se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Pronto formalizaron su matrimonio. Mohammed colmaba a Randa de regalos, elogiaba a su amada en poemas y la llevaba de viaje en jets privados. La vida era un sinfín de fiestas, champán y clubes nocturnos en Londres. Unos años más tarde se trasladaron a Dubái y aquí la chica se dio cuenta de que las costumbres extremadamente estrictas del mundo árabe no eran para ella. Mohammed se volvió inusualmente dominante y empezó a tratar a Randa como un amo trata a una concubina impotente. Empezaron a pelearse con regularidad. En 1977, la pareja tuvo una hija llamada Manal. Y aquí ocurrió un misterioso suceso, sobre el que Randa y Mohammed siguen prefiriendo guardar silencio. Tal vez exigió que Randa renunciara al cristianismo y se convirtiera al Islam, así como que cambiara su nombre demasiado europeo por uno musulmán. La muchacha accedió a la segunda exigencia y recibió el nombre oriental de Haifa. Pero se negó en redondo a traicionar el catolicismo, pues era una creyente sincera. La venganza de Mohammed fue terrible. Exigió el divorcio y echó a Randa del palacio. Todo no sería nada, pero cometió otro acto que afectaría a toda la vida posterior de la mujer. El jeque se llevó a su hija de 5 meses y prohibió terminantemente a la madre ver a su hija. Randa fue llevada a su tierra natal, Líbano. Se vio privada de toda ayuda de su marido y se encontró sola. No tenía dinero, ni educación, ni casa propia, ni perspectivas de vida. Pero lo más importante es que la privaron de su niña. Durante décadas, Randa intentó ver a su hija, pero el jeque Mohammed no se lo permitió. Además, el jeque se burlaba periódicamente de los sentimientos maternales de su antigua amante. En una entrevista concedida al diario británico Sunday Times, la mujer relató los horribles detalles del comportamiento del monarca del Emirato de Dubái. Cuando Manal tenía 2 o 3 años, el jeque Mohammed fingió apiadarse de la desafortunada Randa y le envió una fotografía de su hija. La foto era de una niña sentada en brazos de su padre. La libanesa estaba tan contenta que lloró sobre la foto durante días. La llevaba consigo a todas partes como una reliquia y un símbolo de la esperanza de conocer a su hija. Algún tiempo después, Randa recibió una carta burlona de Mohammed. La carta le informaba de que en realidad no era Manal la de la foto, sino otra chica. En cuanto a su hija, Randa no volverá a verla, por mucho que lo desee. Probablemente, en opinión de Mohammed, se trataba de una broma muy divertida. Pero la desafortunada mujer estaba al borde de un ataque de nervios. Sin embargo, aún no sabía que su exmarido era capaz de una venganza mucho más sofisticada. En 2000, cuando Manal tenía 23 años, Mohammed dijo a Randa que la había perdonado por ofensas pasadas. El gobernante prometió a la mujer que podría ver a su hija adulta. Para ello, la libanesa tiene que acudir a Dubái a una gala social en la que también estará presente Manal. Para acudir al evento, la mujer debe presentarse con un vestido de noche. Los modestos ingresos de la mujer no le permitían comprar esa ropa, pero pidió dinero prestado y cumplió esta condición. Randa no sabía qué aspecto tenía su hija adulta, así que vagó sin rumbo por el salón de eventos. Cuando preguntó dónde estaba Manal, le dijeron que si era una madre de verdad, su corazón debería encontrar a su hija por sí solo. La mujer deambuló entre la multitud durante toda la velada, pero nunca encontró a su hija.
Más tarde le dijeron que Manal no estaba en el evento, y que esta era otra broma de Mohammed. A su regreso a Beirut, la mujer recibió nuevas noticias desagradables. Mohammed le prohibió entrar de por vida en los Emiratos Árabes. Esto significaba para ella que era poco probable que volviera a ver a su hija. Sin embargo, Randa no se rindió. 5 años después, tuvo la oportunidad de ver a su hija en su boda. Manal tenía 28 años y su padre decidió casarla con el jeque Mansur, hijo del gobernante del Emirato de Abu Dhabi. Sería su segunda esposa. Las celebraciones no se planearon en Dubái, sino en Abu Dhabi, donde Randa podía entrar en secreto. Para ello, contó con el apoyo de la princesa saudí invitada a la boda. La princesa prometió llevar a Randa a la ceremonia para que al menos pudiera ver de lejos a su hija vestida de novia. Pero unos días antes del viaje, Randa fue agredida por un matón desconocido en pleno centro de Beirut. En lugar de una boda, la libanesa acabó en la cama de un hospital, donde permaneció inconsciente durante mucho tiempo. Cuando despertó, lo primero que vio fue la cara de odio de Mohammed Al Maktoum. El exmarido no tuvo pereza en viajar al Líbano para desviar las sospechas sobre sí mismo. Juró que no tenía nada que ver con la brutal agresión. Al mismo tiempo, no perdió la oportunidad de insinuar que la mujer no volviera a intentar ver a Manal sin su conocimiento. Sin embargo, el jeque tampoco dio su consentimiento al esperado encuentro. Las malas lenguas afirman que la princesa saudí traicionó inicialmente a Randa al informar a Mohammed de las intenciones de la libanesa. Enfurecido, el jeque tomó una decisión de la que luego se arrepintió y tuvo que viajar personalmente a Beirut para justificarse. No existe, por supuesto, ninguna prueba física de este suceso. Sin embargo, el monarca de Dubái tenía un motivo para castigar a la persistente madre. Por desgracia, esta historia no tiene un final feliz, al menos de momento. El destino de Randa no fue fácil. Tras el divorcio, cuando Randa regresó al Líbano, estalló una guerra civil. Uno de los comandantes de la milicia obligó a Randa a casarse con él. La maltrataba y ella le pedía constantemente el divorcio. Tuvieron 2 hijos juntos. Tras el final de la guerra civil, Randa se vengó de su marido entregándolo a las autoridades para que lo detuvieran. A cambio, se dispuso que la mujer se trasladara con sus hijos a Italia. Randa tiene ahora 67 años y su hija 46. Durante este tiempo, nunca se han visto debido a la prohibición categórica del jeque Mohammed. Gracias al desarrollo de Internet y las redes sociales, la libanesa sabe exactamente cómo es su hija. Sin embargo, ninguna foto, por supuesto, puede sustituir la comunicación en directo con un ser querido. Actualmente, Randa vive en Italia con los 2 hijos de su segundo matrimonio. Su hija Manal está casada con un aristócrata árabe y trabaja en la administración pública de Emiratos. Fundó la Organización de Mujeres de Dubái, que apoya los derechos de la mujer. Irónicamente, está a favor de la libertad de la mujer en el país, pero no tiene permitido reunirse con su propia madre. Randa sigue viviendo el sueño de ver a su hija en persona. Lo único que quiero es volver a tenerla en mis brazos, declaró apenada en una entrevista a un periódico. Estas declaraciones de la primera esposa del emir de Dubái se producen mientras la princesa Haya bint al-Hussein, que escapó del jeque Mohammed, presentó una demanda ante un tribunal británico y exigió la custodia exclusiva de sus hijos. La princesa Haya tuvo mucha más suerte, ya que pudo escapar y llevarse a los niños con ella. Increíblemente, incluso después de casi medio siglo, Mohammed prohíbe a su antiguo amante ver a su hija. Tal vez esta postura tenga un significado especial para él, pues subraya la omnipotencia del monarca. ¿Crees que esta historia confirma la vieja verdad de que el amor a veces requiere un precio exorbitante? Escribe en los comentarios. Suscríbete al canal y dale a me gusta. Hasta pronto.